22 ahorita, 23. Ajá, bueno, voy a tomar lista hasta mientras se juntan los demás, ¿sí? Y voy a empezar de atrás para adelante. No sé si aquí en el listado ya están, ya no están los compañeros que se retiraron. Ah, No, sí retirado, está, sí, claro. ya está. Perfecto. Entonces, Alvarado, Cerda, Concepción, Comaldá. No, no está. Jorge Torres. Licuy, Mesías Félix. Jorge Torres tampoco está. Buenas, bienvenido. López Jaramillo, Carlos Vladimir. Aquí le dicen buenos días con los Buenos compañeros días. presentes. Mamá Yacta Félix. Presente, buenos días. Buenos días. Alex Merino. Alex Merino. Se encuentra. No está el compañero. Morelo Ramos Blanca. Presente, dice. Montenegro Verde Soto, Marjorie Sayonara. Presente, Lice, buenos días. Buenos días. Moreta Aguilar, Carlos Vilicio. Presente, buenos días. Buenos días. Parión, Norberto. Norberto Parión. Parión Guido. Presente, muy buenos días. Buenos días. Norberto no está, ¿no? No, ya se ha de unir, sí estaba por aquí. Barra Braulio. Buenos días, Lice. Buenos días, compañeros. Buenos días, bienvenido. Pérez Samantha. Buenos días, presente. Buenos días. Pizango Teresa. No, Teresa no está, está retirada. Así, ya no se encuentra aquí en la lista como retirada. Dice que tiene ha participado, 70%. Bueno, Rivera Elvia. Sí. Presente, muy buenos días. Buenos días, Elvia. Rosales Joana. Buenos días, licenciada, presente. Buenos días. Ruiz Danixa. Buenos días, licenciada, Buenos presente. días. Sánchez Oviedo Carmen. Presente, licenciada, buenos días. Buenos días. Chihuango Cerda Francisco. Buenos días, licenciada. Buenos días. Chihuango María Mercedes. Chihuango Mario Claudio. Presente, buenos días, licenciada. Buenos días. Tonato Cerda Jorge David. Presente, licenciada, buenos días. Buenos días. Verde Soto Miriam. Buenos días, licenciada, presente. Buenos días. Verde Soto Galuz Mirela. ¿No está Mirela? No. ¿Y Vistín Gloria? Buenos días, dicen presente. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Norberto entonces. Ya llegó, Clary. ¿Qué? Norberto ya llegó. Ah, Norberto, a ver. Norberto, bien. Bien, al final vamos a descargar la lista de los asistentes. Obviamente tenemos que estar de principio a fin y ahí vamos a corroborar nuevamente con el listado, ¿sí? Bien, entonces, Olguita, ¿hay algo que decir importante? Contarles un poco la metodología de la clase de hoy para dialogar y antes de darte la palabra, decirles que estuve calificando, que ya está todo calificado de las entrevistas y del diario de campo está casi en su totalidad. Nos faltan unas 2 personas o una persona más, máximo. Estuve viendo los trabajos, quiero felicitarles a todos. Hay un trabajo muy bonito hecho de la gran mayoría. Vamos a ver un poco esas observaciones, porque yo pienso que mientras ustedes enfatizan en la perfección de su trabajo, tanto de la entrevista como del diario de campo, aprenden y a su vez les va a permitir a ustedes hacer después los otros trabajos con mayor facilidad. Así que hay algunas correcciones para quienes tienen unas notas que no son aceptables, ¿no es cierto? Podemos comunicarlos, ya vamos a conversar esta metodología con Olguita
pero podemos comunicarnos para poder guiarles un poco mejor y que ustedes lo pueden hacer un poco mejor. Pero en su mayoría hay unos trabajos muy lindos, estuve viendo, súper apegados a la descripción, a ser muy respetuosos con lo que se observa, intentándolo interpretar, como les decía yo, sino reflexionar. Bueno, de pronto podemos ver algún ejemplo rápidamente, si nos da el tiempo, Olguita, para poder observar cómo debía ser hecho el trabajo. También quiero recordarles que nosotros les damos algunos tips, ejemplos, escribimos o en azul o en gris, o escribimos ahí también, aquí usted debe poner la pregunta que se planteó, o aquí usted puede poner un ejemplo, por ejemplo, dificultades de aprendizaje o saberes ancestrales. Esto salió de lo que fuimos conversando, ¿sí? Pero no significa que ustedes deben dejar esos textos y responder encima, al lado. Significa que ustedes lo toman como referencia. Entonces, nuestro ejercicio es que nosotros permanentemente seamos mejores y seamos autónomos, ¿sí? Esto tiene que ser nuestro eje puntual de nuestra clase, ser autónomos. ¿Eso qué significa? No enroscarlos pero aquí dice así, voy a hacer tal cual, igualito, o aquí, o tiene que ser una hoja o 2 hojas o medio párrafo. Lo más importante para nosotros es que ustedes realicen sus reflexiones, sus propias producciones. Por ejemplo, hay gente que para aumentar las hojas ha agarrado, ha copiado todas las orientaciones, todas las preguntas, todo, y después, por ejemplo, en lo de, han agarrado y han copiado textos larguísimos y finalmente 3 o 4 líneas de su propia reflexión. Por más que sea un trabajo de 7 hojas, no tiene sentido. ¿Me comprenden? No tiene sentido. Aquí lo importante es que ustedes hagan sus propias reflexiones, que los textos que ustedes leen sirvan para que ustedes hagan una relación con su propia experiencia laboral, cognitiva, y ustedes hagan una producción al respecto. ¿De acuerdo? Bueno, esto les digo porque es una cosa permanente. Después hay correcciones mías que dicen, por favor, fíjese en la sintaxis porque eso quita la coherencia y no nos permite comprender bien lo que quiere decir. Hay personas que, por ejemplo, no ponen ninguna puntuación y ponen 3 o 4 ideas al mismo tiempo y entonces es todo un mareo, no nos permite ni respirar, ¿sí? Y no nos dejan entender con claridad qué es lo que quieren decir. Como les hemos dicho, si ustedes separan entre puntos, una idea, ¿sí? Esto permite que nosotros entendamos toda la idea, respiremos para pasar a una siguiente idea. Esto lo digo porque es sumamente importante. Ustedes escriben cosas muy bonitas, pero a veces están pasadas del sentido, ¿sí? Ya veremos algún ejemplo si nos da el tiempo. Bueno, hasta ahí el tema de las correcciones, de ahí seguiremos hablando. Olguita, perdón. Sí, yo sobre el diario de campo, para acotar un poquito más de lo que estuvimos viendo, es importante, profes, lo que dice Clara, y quiero hacer énfasis aquí. Si Clara pone un ejemplo con necesidades educativas especiales conmigo, planificamos un ejemplo, no quiere decir que todos van a buscar necesidades educativas especiales. Y eso sí es algo que quiero dejar claro y sí es un poquito complejo, porque vi que la mitad de trabajos, no la mayoría, la mitad de trabajos, como Clara puso un ejemplo con TDAH, entonces toditos se fueron a buscar y aparecieron ahí. Incluso caemos un poquito en el invento, ¿no? Porque este estudiante se mueve un poquito, no hace la actividad, entonces tiene TDAH. Este estudiante le cuesta retener la información, tiene problemas de la memoria. Y no tenemos un sustento médico que se necesita nosotros como educadores para hablar de una necesidad educativa especial, ¿sí? Y ese fue un ejemplo. Si ustedes habrán visto el video que les preparamos con mucho cariño con Clarita, les explicábamos que eso era para el caso de las personas que se fueron por esa línea didáctica.
Para las otras personas hablábamos de saberes ancestrales, de comunitarios, de lo sociocultural, que es lo que es este quinto ciclo. Entonces, yo sí quiero hacer un llamado enfático para que no se vuelva a repetir esto. Yo en algunas de las tareas que revisé les puse comentarios como, bueno, si dice que tiene TDAH, muéstreme el diagnóstico. Si usted dice que tiene problemas de memoria, muéstreme el diagnóstico. Recordemos que vimos una clase y a partir de una clase no podemos ponerles nombres a las personas, de etiquetar. Estamos haciendo todo lo contrario del respeto a la diversidad. Estamos etiquetando a las personas y eso no puede pasar, ¿sí? Al ser un ejercicio de investigación se admite. Si esto fuera una investigación hecha y derecha, yo les contaba que hubiésemos hecho 6, 7, 8 diarios de campo, dependiendo del tiempo que necesitemos observar, ¿sí? Y no se admiten este tipo de cosas, porque al primero no podemos decir tiene esto. Pero al ser un ejercicio hemos visto que pues estamos aprendiendo y está bien, ¿sí? También hay que ser coherentes con las observaciones. Me he leído unos casos y les cuento casos de ciclo pasado. Me decían, el estudiante tiene problemas de atención a un niño de 5 años, se distrae fácilmente, etcétera. Entonces hay que diferenciar los problemas educativos a las características propias de la edad. En este caso, un niño de 5 años obviamente va a ser inquieto. Un niño de 5 años tiene 30 minutos de atención, pero si usted se preparó la señora clase. Porque si no, pues obviamente va a estar viendo el techo, escuchándole usted a medias. Son así, es propio. Tuvimos un ciclo en el que un estudiante me dijo, tengo problemas de la lectura, mis estudiantes no saben leer. Y cuando nos sentamos a conversar, le digo, ¿qué edad tienen sus estudiantes? 3 años. Nosotros sabemos, como docentes, que los estudiantes aprenden a los 5 años, empiezan con las bases vocales, etcétera. Entonces hay que ser coherentes con lo que vemos y con lo que decimos. Nosotros como docentes tenemos que tener la lengüita muy, muy bien pensada, muy cuidada, porque pues no podemos ir etiquetando. Eso sobre los diarios de campo, que lo iremos viendo más adelante y en los próximos ciclos van a ir mejorando, perfeccionando esa práctica, ¿sí? Este ciclo hemos hecho 1, los próximos ciclos darán 4, 5, como les digo, será un tiempo más largo. Sobre las entrevistas, para ir cerrando ya lo de la técnica, recomendaciones. Clara les había dicho, ¿no? El espacio silencioso para que se pueda escuchar lo que estamos viendo. Que tengamos el teléfono estable para que no esté temblando y distraiga al que va a ver esa entrevista. Y sobre todo, se debe generar un diálogo. ¿Qué pasa? Que empezamos, bueno, bienvenido, preséntese. Nombre, edad, sexo. Lo hacemos robótico, ¿no? Y vamos, primera pregunta, ¿qué saberes conoce usted? La persona responde y no generamos un diálogo, no decimos, qué interesante que usted sepa de las plantas medicinales, cuéntenos más. ¿Y cómo abordaría esto en la educación? Sí, no, vamos, gracias. Segunda pregunta. Oh, muy bien, y vamos a la siguiente. Eso hace que nosotros perdamos información, porque si nosotros generamos un diálogo y vamos hilando sobre lo que queremos ahondar, pues tenemos más información a la mano. Y segundo, crea un ambiente incómodo, porque parece que lo que la persona que estamos entrevistando dijera no importa, porque nos dice algo importante y vamos a la siguiente pregunta. Y siguiente pregunta, ¿sí? Al ser un primer ejercicio es normal, no se lo tome personal. Acoge estas observaciones y mejore en las siguientes, ¿sí? Nos pasa a todos, nos pasa a todos. También tenemos personajes muy interesantes a los que no les aprovechamos. Tuvimos un docente, me encantó la entrevista, creo que era de Samantha, que le hacía a un docente antiguo y este docente hablaba sobre cómo la formación continua ya no se hace ahora, cómo los conocimientos no son valorados y cómo los docentes hacemos las cosas por cumplir actualmente. Sí, hablaba de la comunidad, ahí había mucho que sacar. Hubo una compañera que hizo algo con un chamán, él les contaba la diferencia que hay los chamán, el brujo, que es el malo, el que no es bien visto por la comunidad, el chamán. Entonces ahí teníamos para ahondar una belleza, decirle, bueno, y este chamán brujo, ¿cómo se origina? ¿En qué ámbito se ve? Ahondar más en la apreciación de la persona, ¿no? Este es un ejercicio que vamos a aprender. Vamos a hacer 2 entrevistas más a un personaje, una vez en parejas pedagógicas, y ahí sí se van a reunir conmigo y vamos a crear un guión y vamos a mejorar esto. Este mismo ciclo, lo de la entrevista, porque vamos a hacer más entrevistas. Vamos a mejorar lo del diálogo, lo del espacio, lo del sonido, lo del celular y sobre todo lo de lo que yo quiero escuchar, generar un diálogo ameno que me dé información. Sí, esto lo vamos a hacer ya las próximas semanas.
Entonces ahí vamos a ir perfeccionando las cosas. Eso en general, Clary, para cerrar lo de las retroalimentaciones que tú decías y para pasar ya a lo que nos compete el día de hoy, que es... Solo quería acotar rapidísimo en lo que dijiste, porque esto puede generar un poco de confusión en los compañeros, y es que o les habíamos dicho que ustedes sean muy concretos también en las preguntas, y está muy bien lo que dice Olguita, uno puede ver que hay cosas importantes e interesantes para desarrollar y puede preguntar y desarrollar sobre eso, pero siempre que uno tenga en claro el objetivo que necesita, que quiere sacar de esa entrevista, ¿sí? Como yo les decía, si yo, por ejemplo, quisiera que esta persona demuestre que tiene mucho conocimiento en el uso de las plantas, entonces yo, cuando habla sobre eso, ahondo, pregunto. Pero cuando dice yo, cuando era niño y verán y no sé qué, y otras cosas, obviamente yo soy más cortante, más puntual, ¿sí? Por eso les decía, a veces se puede trabajar, con códigos, como decirle esto, ¿no? Así con los deditos, como acorte un poquito, o como desarrolle, no sé, ustedes pueden inventar algunos códigos y le explican previamente qué es lo que van a hacer y entonces ahí lo hacen. Porque si no, sería exigirles a ustedes que conozcan de programas de edición y tengan que editar sus videos. Eso es más complejo. Entonces, no se confundan cuando nosotros les dijimos, ustedes deben ser puntuales, hacer preguntas concretas, no tan abiertas para que ellos puedan responder. Pero por otro lado, es cierto lo que dice Olguita, tampoco se trata de hacer preguntas robóticas como y ¿sí me explico? Entonces, debemos conocer cuándo están diciendo algo importante, yo enfatizo. Y cuando se están yendo demasiado del tema, ustedes hacen un código para que la respuesta sea corta o acortan. Lo mejor que pueden hacer ustedes es filmar un diálogo entre ustedes y el entrevistado. De esta forma no hacen ustedes que cada vez se corte la comunicación para hacer una nueva pregunta, ¿sí? Entonces, el guión nos sirve muchísimo porque nos sirve para guiarlos. Pero, por otro lado, no es una camisa de fuerza, como decíamos. A veces hay cosas que surgen que son importantes utilizar. Ya, ahí, Olguita, perdón. Sí, todo esto acotando a las nuevas entrevistas que vamos a hacer, ¿no? Bueno, cerrando con eso, hemos aplicado 2 dispositivos, 2 instrumentos, ¿sí? Para recolectar información y en este sentido tenemos que ver qué nos han dado estos instrumentos. Entonces, el día jueves les voy a recordar rápidamente y a los que no asistieron les voy a contar. En la tutoría nosotros hicimos una tablita para ver los hallazgos de cada cosa que habíamos hecho y además analizamos unas categorías que nosotros sabíamos. ¿Qué son categorías? Son conceptos, ¿sí? Unos conceptos que nosotros habíamos visto en la primera unidad a partir de las lecturas que hicimos. ¿Se acuerdan de Catherine, de La Torre, de González en la investigación? Y hemos definido con los profesores de quinto ciclo 5 categorías y hemos dejado abierto a otra porque nosotros siempre pensamos que usted también puede apostar. Entonces, dentro de estas categorías hemos sacado que nosotros vimos un poco de la colonialidad del saber, ¿sí? Cómo este pensamiento hegemónico se ha venido adentrando en todos los espacios y los saberes se han unificado, ¿sí? No se ha respetado, no se han reconocido muchos saberes existentes. También tenemos el de interculturalidad crítica, ¿no? Reconocemos que existe interculturalidad en los espacios, pero se tiene que llevar de una manera que se respeten las propias ideologías, criterios y se llegue a un diálogo de saberes. Tenemos la crisis del saber, ¿sí? Que viene vinculado un poquito a los procesos hegemónicos, a que no todo tiene que ser igual y a cómo validamos los saberes. No todos los saberes son... pueden ser considerados válidos, pero sí pueden pasar a ser considerados, llevar este proceso en el que se les pueda dar validez, ¿sí? También hemos hablado de la reproducción y violencia simbólica, como si estos parámetros, paradigmas, si estas actitudes vamos repitiendo de generación en generación y sin darnos cuenta estamos atentando contra esta interculturalidad, contra esta diversidad e incluso en los espacios educativos contra la integridad y la persona de los estudiantes y de la comunidad educativa.
Y finalmente, los saberes ancestrales, que son estos saberes comunitarios que trascienden de generación a generación, ¿sí? Y hemos dejado un espacio para otros. Puede que alguien diga aquí, no, Listen, es que yo quiero también, uno de los conceptos que vimos puede ser la hegemonía, ¿sí? O uno de los conceptos que vimos puede ser las epistemologías, cómo se origina el conocimiento, ¿no es cierto? Bueno, hemos dejado abierto a otros, pero estos son los 5 que hemos definido nosotros. Todos estos nosotros los vimos en la primera unidad, en las lecturas, y vamos a ver ahora para qué nos sirven. Estos van a fundamentar el saber, conocimiento, problemática que nosotros vayamos a elegir para nuestra cartilla de saberes. Entonces, con los compañeros habíamos hecho una tablita en la que poníamos nuestro nombre, en este caso me he puesto de ejemplo yo, los hallazgos de la entrevista. La semana pasada habíamos analizado la entrevista y decíamos que aparecen conceptos importantes o ideas importantes que nosotros íbamos a ir sacando. En el caso de mi entrevista que yo le hice a un directivo, yo les contaba a los compañeros, se me hizo interesante que él me habló de que existe en la comunidad un calendario ancestral. También se me hizo interesante la observación que él hace hacia que no se enseñe el quichua en la comunidad. Y él decía que tal y como se enseña el castellano, al estar dentro de una comunidad quichua, se debe enseñar el quichua, se debe valorar igual el idioma, considerando también que es el segundo idioma a nivel nacional. Eso decía él. También la falta de valor a la identidad propia. Él decía que poco a poco se va perdiendo, se va diseminando esta identidad propia porque se deja de conocer los orígenes, las raíces, la historia se deja de transmitir y eso es importante. Y finalmente me hablaba de la transmisión de conocimientos, que él actualmente desconoce si se están transmitiendo, si no se están transmitiendo, qué está pasando con lo que ellos saben, ¿sí? Entonces, yo una vez que saco los hallazgos de mi entrevista, lo más importante, pueden ser 4, pueden ser 5, se suponía que escogía uno de estos para trabajar en mi clase. ¿Cómo? No. Hubieron casos que no, que fueron 2 exploraciones distintas. En este caso yo le vinculé y mi diario de campo fue sobre una sesión que yo hice en la que hicimos que los estudiantes hagan un dibujo que muestre algo que hayan aprendido de los padres o abuelos y que sea de la comunidad. ¿Por qué? Porque yo quería ver cómo se transmiten, si los papás les han transmitido conocimientos de la comunidad o no. Luego cada uno expuso su dibujo y me dijo qué había aprendido y cómo. Entonces yo ahí, ¿qué encontré? ¿Qué me pareció interesante de mi diario de campo? Que nos decían que los papás les cuentan de manera oral en la Guayú Supina, en las ceremonias, les cuentan las historias de la comunidad. Y que el dibujito que el niño había hecho era por eso, porque se acordaba que allí les contaba. También que se da de forma escrita. Un estudiante decía que cuando la abuelita se murió, le dejó un cuento escrito del tigre de galeras del Dorado Guambún o de por allá. Entonces yo voy sacando información y luego veo esto que yo tengo, esta información que yo tengo dentro de qué categorías puede estar de las que estudié en la unidad 1. Ah, colonialidad del saber. ¿Sí? Porque es la transmisión de conocimientos. ¿Qué conocimientos se han transmitido? ¿Cuáles no? ¿Y en qué espacios? Dentro de saberes ancestrales, porque lo que se está transmitiendo, esto de las historias, de lo que se aprendió de la comunidad, de los cuentos, está dentro de los saberes ancestrales. La Guayú Supina como ceremonia está dentro de los saberes ancestrales. Y finalmente, la interculturalidad crítica. Bueno, ¿cómo vamos respetando? Y si en el espacio educativo se respeta o no se respetan, pues estos conocimientos y de qué forma se dan. Yo he puesto estos 3. Hicimos también el análisis y el ejemplo de un compañero que no vinculó, que la primera trabajó sobre el uso de celulares, entonces sacamos las ideas principales de él, de su entrevista, y vimos que acá se fue por otro tema, por las inteligencias múltiples, y él había hecho que cada estudiante haga lo que le guste. Entonces yo le decía que esta actividad no responde, primero no responde a la información ni se vincula de ninguna manera, lo cual no está mal, pero hubiese sido bueno que pasara. Y que también no nos da información nueva porque si él quería explorar las inteligencias múltiples, no debía darle a cada niño lo que le gusta, que haga, porque ya sabía que les gusta, sino que hubiese sido más interesante que él creara una secuencia didáctica en la que los niños experimenten los diferentes tipos de actividades de inteligencias múltiples, que ahí sí yo veía cuál les agrada más, con cuál hacen con más entusiasmo, qué no, o a cuál se inclinan, y eso me daba nueva información.
Sin embargo, hemos hecho el trabajo, lo dejamos ahí, porque ahora en parejas pedagógicas vamos a consolidar, ¿no? Asimismo, hicimos un tercer ejemplo de otro compañero que trabajó con la diversidad, sacó las ideas principales de su entrevista, nos contó qué hizo él en el aula y también vio dentro de qué conceptos de los 5 que hemos puesto acá puede entrar, cuáles nos pueden sustentar. Este ejercicio yo les había pedido a los que asistieron ese día que lo hagamos para hoy. ¿Por qué? Porque hoy, ahora, en este momento que con Clary vamos a ir diciendo las parejas pedagógicas, me voy a reunir con mi compañero y voy a decir, bueno, ¿qué hallazgos tuviste en la entrevista? ¿Qué conseguiste acá? Que esté vinculado a un saber o conocimiento sociocultural. Ahora sí nos centramos en lo sociocultural, en los saberes ancestrales, y con ese saber vamos a trabajar de aquí en adelante. Porque estos eran exploraciones. Yo aquí no definí tan chiquito como decía la Clara, y no es cierto, sino exploré. Por eso incluso algunos cambiaron de tema. Busqué información global. Pero ahora que ya me siente con mi compañero, voy a decir, oye, ¿tú a quién le hiciste la entrevista? ¿Qué encontraste? Y veo de mis hallazgos y los de mi compañero, ¿cuál es el más interesante? Y a partir de eso también veo del diario de campo mío y de mi compañero qué hizo. Y juntos definimos con qué saber, con qué idea vamos a trabajar de ahora en adelante. Porque de ahora en adelante los trabajos van a ser en pareja pedagógica. Escogemos de los 2 personajes que los dos vimos, uno de los 2 y vemos la idea más importante. Hasta ahí, ¿está claro, profes? Sí, Ahí encima donde pongo los perfumes. Sí, Lice, gracias. Sí, Lice. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer hoy en parejas pedagógicas. Vamos a ir definiendo y viendo. Clary, no sé si quieres acotar algo más a la explicación breve que he dado sobre lo que hicimos en la tutoría. Está apagado el micrófono, Lice. Perdón, no me di cuenta. Sí, se me escucha. Ahora sí. Sí, me parece importante también que podamos... ¿Este documento ya lo compartiste, Olguita, o lo vamos a compartir? Ese ya está compartido en los correos el día jueves. Ya, sí, porque es importante que ustedes nos digan si comprenden bien todo lo que se encuentra ahí. Por ejemplo, no lo retires, Olguita. Colonialidad del saber, ya lo habíamos conversado, tiene que ver con estos conocimientos que nos imponen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que valorar? El conocimiento de nuestra localidad. Perdón. El núcleo problemático de este paralelo es todo lo que tiene que ver con los saberes que se deben valorar desde lo cultural, desde lo local. Es decir, ustedes saben, en el currículum y en el sistema educativo hay cosas que se enseñan y saberes que se reconocen como mejores y otros que se dejan de lado. Estos que se dejan de lado son los que nosotros necesitamos reconocer tanto en la entrevista. Estas características que no se toman en cuenta son las que nosotros necesitábamos observar en nuestro diario de campo, ¿no es cierto? Y luego validar eso. Entonces, ¿cuál importante es para los alumnos, para mis alumnos o para los alumnos a los que yo pueda llegar, que conozcan sobre los saberes ancestrales de mi localidad? ¿Qué importante es que mis alumnos o que para el contexto educativo las personas pongan en valor, esta es una palabra de patrimonio, pongan en valor el conocimiento que hay en la localidad o entiendan los aspectos culturales? ¿Qué es lo cultural? Lo cultural no es lo artístico, ¿sí? Lo cultural tiene que ver con costumbres, con cotidianidad, con dialectos, con maneras de decir, con significaciones. Entonces quiero que ustedes vuelvan a retomar su cuaderno, su esfero, y escriban todo esto, escriban palabras claves que son importantes. Entonces, ¿cómo ustedes van a identificar estos apartados, estas características, estas puntualizaciones en sus trabajos, tanto de la entrevista como diarios de campo suyos y del compañero con el que van a trabajar? Es entendiendo cuál es el objetivo. El objetivo es encontrar
estos conocimientos, estos saberes que se han dejado de lado y que dentro de lo educativo, del sistema educativo formal, no se toman en cuenta. Entonces, cuando les habla Olguita de colonialidad del saber, está hablando de estos conocimientos impuestos, ¿de acuerdo? Que nos imponen. Usted, no sé, aprenda los números en inglés del 1 al 10, en vez de decir, bueno, trabajemos sobre otra lengua además del castellano y cuál es con la que usted trabaja en su localidad, por ejemplo. No es lo mismo decirles aprendan los colores en inglés que decirles, bueno, ¿qué conocen ustedes sobre el idioma que se habla o la lengua que se habla en su localidad? ¿Sí me explico? Interculturalidad crítica. Bueno, interculturalidad, ustedes ya saben, hay personas que tienen diferentes costumbres, que pueden pertenecer a una comunidad más amplia, pero que ésta sea una comunidad heterogénea o diversa. Por ejemplo, la comunidad educativa no es lo mismo que la comunidad donde muchos podemos trabajar, un espacio donde todos comen lo mismo, viven en el mismo lugar, ¿no es cierto? No es igual estar en la ciudad donde la comunidad educativa es diversa, porque podemos tener personas que vienen de diferentes lugares, a estar en una comunidad un poco más cerrada, donde todos nacieron en el mismo lugar, comen lo mismo, hablan de la misma forma, me explico. Entonces, en lo que ustedes han hecho, en el trabajo de entrevista, que seguro van a poder encontrar estas conexiones. Y si no las encuentran, ustedes pueden ir buscando cuáles serían estas conexiones, ¿sí? Sobre interculturalidad. ¿Qué hay de interculturalidad en su entrevista, en su observación del diario de campo? ¿Sí? Crisis del saber está relacionado con esto que yo me cuestiono. Una crisis viene a ser algo que yo me cuestiono, una problemática. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué pasa si yo a los chicos les digo que aprendan los animales en inglés, pero que no tienen idea de cómo sus abuelitos nombran a los animales, por ejemplo? Ahí hay una crisis, ¿de acuerdo? Porque ahí, ¿qué es lo que está pasando? Estoy imponiendo un conocimiento y estoy generando una descontextualización, lo cual no significa que no puedan aprender inglés, porque tampoco estoy diciendo eso, sino estoy diciendo que debemos nosotros encontrar dónde están esas revalorizaciones del conocimiento, ¿sí? Bueno, reproducción de violencia simbólica, esto es interesante porque es esto mismo, ¿no? ¿Qué cosas se nos imponen? ¿Qué cosas nos obligan a pensar? Por ahí en enfoques, cuando ustedes están en enfoques que se hablan sobre temas de inclusión, asuntos de violencia, etcétera, también se ven estas cosas. Cuando yo a una persona le digo, tú eres mujer y estás destinada a la escoba, y tú eres varón y los chicos no barren el aula, por decir, que veíamos un video, ¿no? Por ahí sobre lo educativo. Las chicas barren el aula y limpian, los chicos pueden salir a jugar al fútbol, ¿no? Eso es una violencia simbólica, por ejemplo. No estoy generando un acto violento en sí mismo, pero estoy poniendo un conocimiento violento, ¿sí? Igual cuando yo le digo a alguien, eres un vago, eres un dejado, no sirves para hacer esta materia, ¿por qué no hizo? Y te quiere explicar y tú le dices, no hizo, 0. Y así darle la oportunidad de que hable. O cuando yo creo que tengo el saber total y viene alguien, un alumno, y me dice, no, sabe que no es así, tal vez puede ser de esta otra manera. Y yo me enojo y le califico mal porque me está diciendo una cosa que yo considero que no es, sin dar el paso a escuchar una opinión opuesta. Eso es una violencia simbólica, ¿de acuerdo? Los saberes ancestrales, los que vienen de nuestros ancestros, es decir, lo cultural, ¿sí? La sopita de lo que sea que se hace, por ejemplo, en la sierra, la sopita de la suerte, que es la sopa de cebada, que tiene toda una historia. Es un conocimiento ancestral. No es patrimonial, pero es ancestral porque viene de nuestros ancestros. Que le hacía mi abuelita y a mi abuelita le hacía su abuelita y a su abuelita le hacía su abuelita, ¿sí? Eso tiene que ver con los saberes ancestrales. Desde lo gastronómico hasta las manifestaciones culturales, el vestir, las tradiciones. Esto es lo cultural, ¿de acuerdo? Y otra,
por si ustedes encuentran alguna otra puntualización. Ahora, volviendo al tema de los ejercicios del diario de campo, que están muy lindos, nosotros primero los enfatizamos porque ustedes presentaron estas inquietudes, estos deseos de investigar sobre diferentes situaciones que se daban, ¿no? A mí me gustaría cómo hacer una metodología para una persona que tiene discalculia o dislexia, por ahí, que pusieron mucho, ¿no? Dificultades en la escritura, y eso está muy lindo. Y yo creo que principalmente yo me emocioné diciéndoles todas estas cosas a ustedes, pero es importante ver, si ustedes eligieron un tema así, ¿no es cierto?, y ustedes hicieron una observación y vieron cómo una persona que tenía dificultad de escritura no estaba siendo contenida porque de pronto la profesora pedía que se escriba todo muy rápido y esta persona tiene otros tiempos. Entonces yo digo, bueno, esto observé, de esto me di cuenta, que una persona que tiene dificultades para escribir puede necesitar otras metodologías. Y yo hice una investigación, una entrevista con una persona que conoce sobre las plantas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo esta conexión? Digo yo, si yo hice sobre dificultades de escritura y ahora hice una entrevista sobre el chamán, por decir, alguien que conoce medicina, etcétera, ¿cómo hago? Entonces, ahí puede haber una conexión. ¿Cómo un conocimiento sobre lo natural puede permitirme establecer una metodología de trabajo, sí, al aire libre para una persona con dificultades de escritura? Por ahí, como yo, por ejemplo, a través del uso de, no sé, si yo identifiqué que una persona que no puede escribir bien, que observé, tiene problemas de ansiedad y por eso no puede escribir bien, entonces yo lo enlazo y digo, a la persona entrevistada comentó que tomar un poco de vainilla o de guayusa, bueno, la guayusa para ponernos ágiles, ¿no? De mente y eso, una persona que muchos hicieron sobre la guayusa, entonces la guayusa tiene estas propiedades y qué sé yo, compartir con los alumnos un té de guayusa puede servir para que ellos se pongan mucho más activos a la hora de hacer una clase, no sé, en la tarde, por decir, de lo que ustedes observan. Entonces, como les digo, nada es una camisa de fuerzas, ¿sí? Tampoco es que uno tiene que forzar demasiado a hacer estas conexiones, pero uno puede hacer una conexión de lo que entrevistó con el aspecto educativo y ahora tenemos que hacer otra vez una ida y vuelta. Tenemos que buscar un conocimiento, un saber local, que puede ser ancestral, que puede ser cultural, que puede ser un saber valorado, ¿sí? Y hacer una conexión con los ejercicios que nosotros hemos hecho. Como ustedes han trabajado en diversidad, ¿no es cierto? Hay personas que al mirar una situación clase se fueron muchísimo por aspectos de necesidades educativas especiales. De ahí hay que sacar un saber, de ahí hay que sacar una puntualización sobre algo. El saber no es, por ejemplo, dificultad de escritura o dificultad motriz. Eso no es un saber, eso es una característica. Un saber sería una metodología que haya funcionado. Por ejemplo, el chico se levantaba mucho y la profesora utilizó una metodología para escribir. Por ahí vi un ejercicio que se lo voy a copiar, que me pareció maravilloso, que estaban usando algo de harina en el pupitre, ¿sí? No sé qué es lo que estaban haciendo bien, pero usando algo de harina en el pupitre, yo hago que los chicos escriban sobre la harina las letras, por ejemplo. Miren qué interesante. Entonces, el saber ahí, ¿cuál sería? Trabajar los senso perceptivo, ¿sí? Con mi dedo, con mi tacto, yo siento la harina, ¿sí? Lo senso perceptivo porque estoy sintiendo y percibiendo con el tacto, con mi vista, incluso con el olor a cómo huele la harina, ¿no es cierto? Y estoy percibiendo lo que dibujo, las letras. Entonces, una metodología que es a través de los senso perceptivo, escritura a través de los senso perceptivo, por decir, ¿no es cierto? ¿Cómo lo enlazo con mi entrevista? La profesora dijo que
se ha perdido algunas metodologías interesantes en la educación, que es, por ejemplo, la presencialidad, o que es, por ejemplo, esta relación afectiva entre alumnos y profesores, no sé. Voy buscando de qué manera yo enlazo lo uno con lo otro en un saber. Pero vamos a recordar que lo que vamos a elegir ahora tiene que ser un saber que tenga que ver con lo cultural, con lo local, con lo ancestral, puede ser, con lo patrimonial. No es lo mismo lo patrimonial que lo ancestral, ¿de acuerdo? Lo que está reconocido como patrimonio es algo que viene mucho más, más grande, ¿sí? Pero que es muy parecido, lo ancestral a lo patrimonial, ¿de acuerdo? Ya me extendí. A ver, Olguita. Sí, solo quería decirles que esta relación de la que les habla Clary la vamos a hacer más adelante. Ahorita con el compañero usted va a elegir un saber y luego vamos a hacer esa relación, como dice Clary, con lo educativo, cómo puedo llevarlo, hacer este tema que suena bonito y es más extenso. La vinculación con la educación lo vamos a hacer luego. Ahorita usted tiene que definir qué va a investigar en las próximas entrevistas para luego sí llevarlo al ámbito educativo, ¿sí? Entonces yo creo que está bastante claro, ya nos hemos extendido, Clary y yo también. Tiene la entrevista para buscar los puntos importantes, ahora ya no va a ser una, van a ser dos, tiene el diario de campo también, y entre esos 4 instrumentos usted encontrará el tema que les guste a los dos, que esté dentro de los saberes y que vayamos a profundizar con el entrevistado, porque recuerden que este saber, si yo elijo la Wayuu Supina, yo voy a buscar esa información en el personaje de mi comunidad. Si yo estoy utilizando voy a hablar sobre el idioma, sobre el dialecto, yo voy a buscar en esa persona y esa persona me va a dar esa información. Si yo cojo el chamanismo, pues yo voy a ir a preguntarle al chamán y voy a sacar información sobre esto. Voy a sacar información de este saber para luego llevarlo al contexto educativo. Eso es todo. Entonces, como ya hemos hablado mucho, vamos a pasar a hacer las parejas pedagógicas, en la que usted se va a reunir unos 15 minutos y van a ir analizando qué tienen, qué vieron, como ya vinieron viendo cada uno también desde hace días, y se van a poner de acuerdo para luego volver acá. Clara les va a explicar cómo va a ser este proceso de la cartilla de saberes, cómo vamos a ir redactando, porque ahora se nos viene ya la redacción del primer informe, los antecedentes, la problemática, y cada uno nos va a contar en el Padlet también. Por equipo, bueno, es Norberto y Olga y hemos elegido que vamos a trabajar con la ceremonia de la Wayuu Supina. Punto. ¿Sí? Y así nosotros ya vamos definiendo y en la reunión que vamos a acordar para la próxima semana, con cada pareja pedagógica iremos ahondando más en cómo vamos a hacer este trabajo de ahora en adelante. ¿Sí? Eso. Entonces, vamos a crear las salas. Clarita, ¿tú que tienes la asistencia? Dime. Sí, no tengo la asistencia y más bien te había puesto que si podemos descargar porque como tú creaste el enlace, pero quería comentar, esto viene a ser para el trabajo del foro también, ¿no es cierto, Olguita? ¿Cuál foro? De la historia a través de la aplicación del diario de campo. No, esa ya debía estar hecha y ya le hicieron la mitad de ellos. Eso simplemente se remitía a 2 párrafos y una historia sobre un estudiante que ellos recuerden. Es un ejercicio de escritura. La historia de vida del personaje se viene mucho más adelante en la unidad 3. Ahí sí va a tener que ver con todo esto. Bien, bueno, entonces nosotros podemos acotar también, ¿no es cierto? Para que nos escuchen todos. ¿Acotar en qué? ¿En las salas? Sí. No, en las salas podemos ir entrando en algunas de las salas, claro. Ah, ya, ok. Vamos ahí. Entonces vamos a empezar a crear la sala y vamos a ir creando las parejas pedagógicas. Entonces rápidamente, no perdamos el tiempo. Usted entra a la sala, le ve al compañero y bueno, ¿qué tuviste tú? ¿Qué tengo yo? Y rápidamente hacemos. Para que cuando vuelvan les pasamos el enlace del Padlet, ya tenga escrito en Word su participación y solo pega y compartimos, ¿ya? Listo. Voy a ver la... Sí, tomen en cuenta ser muy puntuales ahí y decir, de estos, este fue el tema de mi entrevista, este fue el tema de mi diario de campo y así para que los dos elijan cuál se apega más a lo que tiene que ver con conocimientos ancestrales o patrimoniales, como ya hemos hablado, o no hegemónicos.
Bueno. Ya, aquí me da... Listo, poco a poco se van a ir retirando las salas. No se asusten. Ya, ahí están ingresando a las salas. Vaya nomás. Clary, ¿tú aún estás aquí? Disculpe, ¿nos llega alguna invitación? No, la sala les mueve automáticamente. Dicen, ¿a qué lugar llega el correo? ¿Al Pix mismo? No, usted solo espera en la sala, rapidito le va a mover y le va a poner en una videollamada solo con una persona. Es automático.
¿Será que me tocó con el compañero Jorge? Vladimir, lo que pasa es que tengo dos conectados, o sea, tengo dos llamadas suyas. No sé si está desde dos dispositivos. Ah, ya me salgo de... Así estoy en la computadora y en el celular. Por favor, sálgase de alguno porque no me deja. Ya me salí de la computadora. Es que en la computadora tengo problemas con el audio. Y en el celular, en cambio, la pantalla es muy pequeña. Clary, espérame un ratito, estamos aquí con un estudiante que no tiene sala asignada. Joana se salió de la reunión con el compañero, no sé por qué. Listo, ya creo que están todos en la sala. A ver, Clary, estamos solo las dos aquí en este momento. Carlitos, Vladimir López dice que está aquí. Sí, Joel ya aquí le estoy. coge. Pero ¿por qué no llega a su Nos va a sala? escuchar hablar Carlitos. Ya está en la sala, Carlos. No me llega ni un mensaje. No le tiene que llegar un mensaje, tiene que aceptar esa llamada que le están haciendo y unirse. Nadie me llama. Estoy esperando aquí. Ahí está Carlitos y Danixa. Yo no entiendo por qué se salen de las salas, de verdad. Dejémosles trabajando a ellos dos aquí, ¿o no? Es que están los otros compañeros solos en la sala, los que sí están ingresando correctamente. Y lo puedes compartir para... Sí, les estoy llamando desde cada sala. Ahorita Danicha aparentemente ya volvió a la sala. A ver con Carlitos de nuevo. Carlos, ¿ya está solo con un dispositivo? Sí. Jorge también. Jorge, no sé por qué no está en su sala. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver. Y ahorita. Ahora sí. ¿O no? Ver. Me parece que ya se fue Carlos a su sala. Pero acá abajo dice... Yo les voy No a sé. quitar de la reunión a los que están en espera. Que ellos deberían estar en sus grupos. No sé qué hacen aquí. Ya, ahora sí estamos solo las dos.
Estás enojada, amiguita. Sí, es que me estresan porque venimos trabajando así ya 3 tutorías y no hacen caso. Pero bueno, ya. Perdón. Regados ya. La paciencia a veces se me agota. Sí, pues sí. Ya me puse ya a compartir esto, no sé si estás viendo el Sí, texto. lo estoy viendo, justo lo estoy viendo, ya. Puse acotaciones para el trabajo. Ay, no es de foro, pues qué mensaje, es de antecedentes. 2.5 ponles, porque ellas por número seguían. Es la 2.5. Ya. Entonces, esto de aquí son solamente acotaciones porque hay un documento que es el que tú me mandaste, este formato que tiene otras cosas y a mí me gustaría explicar ese formato. Entonces, estas acotaciones para antecedentes que tú pusiste de los párrafos y esto tiene que ver para, no sé cómo podemos hacer para, no has de estar viendo el otro documento, sí. ¿A qué otro documento te refieres? Ah, el del piensa. Sí, este que dice... Cópiate lo del piensa más bien acá y déjale en los antecedentes, o sea, para que les muestres una vista panorámica de todo lo que vamos a hacer y cuando te centras en los antecedentes dices, bueno, para esto hemos definido esto de aquí. Ya, dame un segundo. Entonces, más bien así. Y marcarles con amarillo, incluso yo pensaba, les podemos poner en un comentario, esto vamos a trabajar esta semana, solo es. Ya, entonces tenemos, este es el trabajo que yo quería mostrarles, decirles, bueno, acá ustedes pueden hacer su creación, etcétera. El resumen tiene que ser un extracto, yo les explico las palabras claves. Por ahí educación infantil, ya ves que sí está. O esto pusiste tú, no, porque esto estaba así. No, eso está, hay que borrarle, pero porque se Ya, nos... tendrían que trabajar la introducción y el antecedente, ¿no es cierto? No, la introducción igual se hace al final, Clary, del resumen y la introducción al final cuando se acabe el trabajo. Porque claro, Ya. la introducción es la mirada general, ¿no? Ahorita se van a centrar en el punto 2. En el punto 2. Entonces, esto les explicamos porque si no nos perdemos. Y Pero aquí... aquí está vacío, Clary. Y yo te decía que si mejor les muestras en la plataforma, o sea, aquí solo muéstrales el índice, que es el cuerpo, pero en la plataforma les explica exacta, déjame te copio. Sí vi lo que decía en la plataforma, sino Ajá, que... la parte de antecedentes, copiarles como para que ahí, eso es. Porque acá igual no tiene sentido que les mostremos todo porque todo está en blanco, sino solo el índice, así como. No, pero para que sepan ellos a dónde tienen que aterrizar todo lo que están haciendo, porque si no, se van a perder en dónde hay que poner esto, van a creer que es un otro trabajo. Ah, ya. O sea, esto de aquí son acotaciones que tú hiciste además, ¿no es cierto? O sea, ellos tienen que escribir 3 páginas definiendo antecedentes. Lo que yo les estoy dando es ideas de cómo ir redactando. Sí, Porque entonces dice, no. en las 2 actividades anteriores se hizo una base en la relación de la observación del diario de campo, los resultados de la general de todas las interpretaciones de valor, y los secundarios explicativos y se fundamental antecedentes que permiten definir el problema de cantidad de saberes bien. Desde esta mirada y habiendo consensuado el diálogo previo entre compañeros, el curso identifica similitudes, problemáticas de interés que son parecidos, los mismos que se convertirán en unísono interés de aquí en adelante. Para ello, se invita a generar un trabajo en parejas desde esta actividad en adelante con miras al desarrollo sustancioso del pienso. Para esto se pide concluir los Te dejé de escuchar, Clary. No sé si se estaba hablando. Clary. Clarita, te dejé de escuchar.
Clary. Dice, Olguita, una consultita. Ya, pueden llamarme desde el grupo. ¿Qué pasó? Estamos llenando eso del colonializar, del saber, y no sabemos qué, ahí no hemos anotado bien, los dos no coincidimos en la nota. A ver si me ayuda explicándome un poquitito para a ver si coincidimos o no con mi compañero. Ya, la colonialidad del saber se refiere a que existen ciertos saberes que son impuestos, ¿sí? Que no consideran los comunitarios, sino son los saberes que ya vienen dados. Entonces, lo que decía la Clary del idioma, ¿no es cierto? Tienen que aprenderse el inglés por esto y por esto y por esto. Y no se considera que igual y una segunda lengua, aparte del castellano, puede ser una comunitaria. Lo que nos imponen, los saberes que vienen impuestos. Ya le dice, gracias. ¿Ya? Olguita. Allí sí te escucho, te me fuiste. Sí, me fui. La madre, este internet, bestia. Me conecto con el del vecino y el mío estaba medio fallando y ahorita estoy conectada al del vecino, así que si me vuelvo a ir, me ayudas ahí por si acaso. Ya, ahorita se está reiniciando el mío. Bueno, le hice así, mira. Samantha está aquí, ¿qué sucedió? Lice, ¿me puede poner? Lo que pasa es que estoy conectada en el teléfono, pero quiero conectarme en la computadora para poder abrir el documento. Lo que pasa es que no me aparece como un nuevo usuario, sino está dentro del... Tiene que llamarse del grupo, porque como ya está... Es que está entrando de la misma cuenta, entonces no le va a permitir... Ya. Ahorita me salgo del teléfono, ¿ya? Ajá, sálgase Ya. para volverle a llamar. Ya le hice. Bueno, lo que hice fue poner esto que habías puesto tú como acotaciones, lo puse en las orientaciones metodológicas directamente en el EBEA. ¿Así? ¿Te parece? Sí, veámosle cómo. Ya, ahorita ya te compartí pantalla, ¿ya lo viste? Lice, una pregunta. Sí. No, otra vez estoy en el teléfono. Espérenme un ratito. Ya, ahí sí. Es que me sale en el teléfono que me está llamando. Pero es que tiene que cerrar en el teléfono. Quítale el internet del teléfono. Ya cerré. Ahorita solo estoy en la computadora. Tal vez la compañera le puede llamar directamente, ¿no? Ajá. Guido le puede llamar también. Ya. ¿Hasta cuánto? Ya se nos acaba el tiempo porque ya son las 20. Tendríamos que hacer esta explicación para cerrar. Sí. A ver. No sé si el estudiante sigue aquí, pero bueno. La cuestión es que, Clary, ¿qué te parece? Sí, ahorita no sé si esto y planteamos la tutoría de esta semana para el martes, para consolidar eso. Para el martes, no es el jueves que hacemos. Hacemos el jueves, sí, pero si esta semana la movemos para el martes porque es importante escuchar las problemáticas de cada uno y crear los horarios para la redacción. O sea, ahorita orientamos, pero nosotros tenemos que escucharles qué saber han definido para ver si está dentro de lo que... Ajá, Olguita, yo tengo complicación el martes, yo puedo el jueves. Ya, a ver, entonces déjame ver. ¿Y si nos pasan por interno? O sea, ¿y si llenan el Padlet más bien? Y según el Padlet vamos revisando y les vamos comentando en el Padlet. Sí, eso creo que es importante, sí. Perfecto. Puede ser así o también eso.
Nos podemos dividir de los 11 grupos 5 y 5 para que podamos hacer una buena guía también. 6 y 5 o eso. Mira, solamente, si estás viendo mi EBEA. Sí, estoy viendo tu EBEA. ¿Dónde estoy? Aquí. Entonces, aquí lo puse acá para que ahora les expliquemos un poquito. Mira, aquí en las acotaciones, entonces, puse acotaciones para el antecedente y lo puse así. Ya. Ajá. O sea, tú estás proponiendo hacer más o menos 5 párrafos. No. O sea, las ideas son por párrafo, pero por ejemplo, yo en el tercero y cuarto yo decía, hay temas como por ejemplo cuando ellos definen el saber, describen. Eso puede ser en 2 párrafos porque van a meter también citas de la entrevista. Entonces, no les pongamos ahí en un párrafo, en 2 párrafos, sino cada idea puede ir haciendo. Lo que interesa es que al final ellos tienen que cumplir 3 páginas. Entonces, ellos verán qué apartado necesita un párrafo, qué apartado necesita 2 y cuál necesita más. Entonces, pongamos la instancia. Ajá. Ya, como lineamientos, como puntos. Pero entonces sí está bien así. Analizar y definir. Entonces la idea sería leérselas. Esas son puras sugerencias. De ahí son 3 páginas que ellos tienen que hacer de antecedente. 3 páginas. ¿Ya? Entonces aquí pongamos desarrollarlo en 3 páginas. En una primera instancia, ya. Entonces, para poder sacarles ahora ya y hacer esta última explicación, ¿no? Para cerrar la clase. Sí, porque ya luego cada uno de ellos se va a ir reuniendo en los espacios que ellos definan, pues, para que esto para el día martes ya esté definido y puedan empezar a redactar. Lo que debería estar definido y tenerlo listo para el día martes es la tablita que tú les compartiste, ¿no es cierto? No, ya directo en la temática que cada uno va a trabajar. La tablita ya se las pedimos ¿hace cuándo? Sino la tablita les sirve a ellos para que ellos vayan viendo las temáticas y ya elijan una. Ahora, si te parece interesante que nos muestren las tablitas para nosotros también apoyarles, pues podríamos hacer eso. Pero eso ahorita no, ahorita se alargaría. Ya, entonces salimos de las salas. Ahí está compartiéndose el EBEA. Justamente para que vayamos directo a eso. Espérate que ya se están cerrando. A ver, también de los tantos sería muy importante impulsar dentro de la educación, entonces esto cojamos de ahí. Creo que se nos acabó el tiempo, compañero.
Los tiempos así nos comen acá, pero tranquilos que van a tener que completarlo ya de manera autónoma. Ya estamos todos. Regresamos, compañeros, regresamos. Estamos todos. Ya, demoremos un poquito más, a ver, hasta que ya los demás también le integren al grupo general. Qué bonito. Sí, a ver. ¿Qué tal si, compañeros? Ya creo que... Ya, estamos volviendo todos a la sala. No se preocupen, van a tener más tiempo para que puedan hacer esto. Este es un primer encuentro. Por favor, anótese el nombre de su pareja, ¿sí? Acá también lo hemos hecho, para poder seguir coordinando los trabajos en adelante. Ya, entonces ahora que estamos aquí, me falta Clara. Clarita, andas por ahí. Vamos a explicarles a partir de saber cuál es la actividad que nos compete para esta semana, ¿sí? Que es justamente a partir de saber redactar, escribir en 3 páginas los antecedentes y la problemática de la cartilla de saberes, que tiene que ver justamente con este saber, y ya les vamos a explicar cómo podemos ir redactando esto. El día martes yo voy a comunicarme ya con cada pareja, voy a hacer un documento en el team, en el correo institucional, para que la redacción que vayan a hacer juntos la trabajen conmigo. Las 3 personas, vamos a hacer 3 por cada documento, ¿sí? De antecedentes y problemática. De ese modo yo puedo ver su progreso y también podemos ir revisando cuando nos reunamos juntos, puedo ir revisando en qué se está trabajando. Voy a ver si lo hago en el correo o también en el Teams se puede hacer. Probablemente mejor lo hagamos en el Teams, que es más privado. ¿Ya? Clara, ¿estás por ahí? Clara María. Clara María Buccelli, me dejas otra vez. A ver, les hago una consulta. Para las 3 hojas, ¿le hacemos constar los datos informativos? ¿O solamente ponemos el tema, integrantes? Voy a explicar que van a ir en esas 3 hojas, ¿ya? Espérense a que les explique y luego me pregunten. Ahorita vamos a ver, la Clary se me fue, la señal estaba fallando, entonces voy a avanzar yo porque ya tenemos que cerrar, ya nos pasamos 10 minutos. A ver. Les hemos puesto ya en la plataforma. A ver, déjenme, les comparto. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? No. Aún ya se ha de estar cargando. Sí. Ya se ve. Perfecto. Vamos a irnos a la actividad que nos compete. Recuerden que ya hasta la 2.4 ya acabamos. Ahí están las indicaciones. La 2.4 es un foro. Si no ha hecho, pues apúrele que va atrasado. Vamos a ir a la actividad 2.5, que es justamente para lo que ya hemos hecho estas parejas pedagógicas, porque ya tenemos una problemática y vamos a escribir los antecedentes del proyecto, es decir, de dónde nace este proyecto, de dónde salió esta idea de este saber, y para eso nos vamos a apoyar en todo lo que hemos venido haciendo. Entonces, dice, miren, en las 2 actividades anteriores se hizo un avance en relación a la actividad de observación a través del instrumento del diario de campo. Estos resultados, así como aquellos que siguió generando durante la unidad anterior, deben ser retomados con el fin de analizar un texto a manera de problemático saber que consolide las interpretaciones y reflexiones construidas en torno a la diversidad sociocultural. Vamos a escribir los saberes. Los saberes se refiere únicamente a los hallazgos y reflexiones que nos van a permitir definir nuestro saber que vamos a trabajar este ciclo. Así de simple.
Entonces nos dice aquí, a través de la información producida en el ejercicio continuo de observación, se refiere al diario de campo y a la entrevista, realice un texto de 3 cuartillas, que quiere decir 3 páginas, en el que sistematice y comente la experiencia de observación, los datos recogidos, las reflexiones de mayor relevancia y defina los antecedentes y la problemática de la cartilla de saberes. Vamos a ver qué tienen que tener estos antecedentes y problemática. Eso ustedes lo tienen, ¿por qué? Vamos a trabajar. Los antecedentes y problemáticas son una de las primeras partes de un proyecto de investigación, en este caso de nuestra cartilla de saberes. Nosotros vamos a acabar nuestra cartilla de saberes en la unidad 5. Y aquí nos va a explicar qué tiene que tener cada parte y por eso me voy a ir a mostrarles en la unidad 5. Sí, yo quería mostrarles el formato directamente para que sepan cuál sería el producto final, Olguita. Y también explicarles qué es contexto sociocultural para que ellos lo tengan muy en claro. Ya, solo les leo la definición y te doy paso, Clary, ¿ya? Entonces nos dice que estos antecedentes y problemática van a exponer el contexto en el que estamos investigando, la problemática o saber identificado, ¿sí? Y vamos a hacer una vinculación un poquito del rol y la práctica docente frente a la diversidad cultural o a este saber identificado, ¿sí? Clary les va a mostrar cuál va a ser el producto al final del ciclo, pero... ¿Ahorita está compartiéndose la pantalla? Ahorita ya no la mía, la tuya sí. Pero vamos a empezar por la primera parte, hasta conseguir todo ese cuerpo que Clary nos va a mostrar. Para ayudarles a saber lo que decía el compañero Lisen, en estas 3 partes van los datos informativos que van. Nosotros les hemos hecho una propuesta de ideitas que pueden ir en 1 o 2 párrafos para que se les haga mucho más fácil la escritura. Adelante, Clary. Bueno, justamente aquí esto es lo importante para nuestro primer trabajo, que son las acotaciones para el trabajo de antecedentes. Ustedes, como ya han visto con Olguita, en la actividad de praxis, en la 2.5, es donde ustedes van a encontrar esta información y las acotaciones justamente para nuestra primera parte, que son los antecedentes. Primero decirles que contexto sociocultural es justamente lo que está pasando en nuestra localidad. Contexto se refiere al entorno y el contexto es la situación, es decir, el contexto de la escuela, el contexto del barrio, el contexto de la sociedad, ¿no es cierto? Es una sociedad con tales características, etcétera. Eso es un contexto, es decir, lo que delimita las características de un entorno. Sociocultural se refiere a lo social, es decir, a la sociedad en la que está inmersa, y cultural a los saberes, a las costumbres, lo que hablábamos de lo cultural, ¿no es cierto? Entonces, el contexto viene a ser el entorno, la situación, sociocultural, la sociedad que vive ahí, y cultural, cómo piensan, cómo se enfrentan a diferentes situaciones, vestimenta, alimentación, manifestaciones culturales, religión, todas estas cosas, ¿sí? Para nuestro contexto sociocultural de la unidad educativa o el contexto sociocultural de la comunidad donde trabajamos, es desde donde ustedes deben obtener, espérenme un segundito, deben obtener la información para encontrar su problemática. Voy a compartir para que ustedes vean cuál es el documento que nosotros debemos realizar paso por paso hasta terminar en nuestra unidad 5. ¿De acuerdo? Denme un segundo. Entonces, ahorita no sé si me puedes ayudar, Olguita, y si está viendo el documento. Sí, se está viendo el documento. Bien, este es nuestro trabajo final. Díganme. ¿Alguien tenía algo que decir? No. Continúa, Liz. Continúa. Ya. Bien. Bueno, como ustedes saben, nuestra carilla, ¿no es cierto? Tomen en cuenta que las fotos que ustedes obtengan de su trabajo, de las entrevistas, incluso del diario de campo que han puesto en sus trabajos, sean de buena calidad y vayan eligiendo las mejores en función de lo que ustedes van a hacer, ¿no? Pero esto, de momento, no lo vamos a hacer. Cuando ustedes realizan un resumen, lo hacen al final, cuando ha terminado nuestro proceso de investigación o nuestro trabajo
en general. Que sepan que los ejemplos son solamente ejemplos, que ustedes tienen que hacer su propia producción. ¿Sí? Las palabras claves tienen que ver con lo clave que es para su situación problemática. ¿Me explico? Si, por ejemplo, ustedes dicen poner en valor el conocimiento de medicina ancestral. Bien, entonces una palabra clave es medicina ancestral, porque engloba todo un contexto conceptual sobre la medicina ancestral, pero que está relacionado con la problemática que ustedes están trabajando. Puede ser medicina ancestral, puede ser lo que ustedes hayan establecido como problemática, ¿sí? Y finalmente en nuestro trabajo vamos a tener el índice donde vamos nosotros a escribir cada una de estas cosas. ¿Cuál es la introducción, los antecedentes, la justificación, los objetivos, las conclusiones, finalmente la bibliografía? Este trabajo ustedes lo van a hacer en conjunto, por lo cual nuestra primera parte va a ser la 2, antecedente y problemática, ¿sí? Hasta ahí estamos. Esto es importante. Este antecedente y problemática va a tener 3 carillas de producción, por lo cual lo que ustedes tienen que hacer es producir estas 3 carillas, ¿no? En esta parte, antecedente y problemática, con sus textos que pueden tener estos lineamientos. ¿Qué dice? Nos dice que utilicemos un tipo de letra, un espaciado, que utilicemos párrafos de 7 líneas, máximo de 10. ¿Qué significa esto? No significa que yo al azar separo cada 10 líneas. Significa que en 10 líneas o 7 líneas yo hago todo un concentrado de lo que quiero decir. Por esto, Olguita se ha tomado el trabajo de hacerlos unos, ¿qué sería? Unos apartados, recomendaciones. ¿sí? Son recomendaciones. Unas recomendaciones, perfecto. Unas instancias. La instancia es como situaciones, pasos, estancias, tiempos, puntualizaciones, ¿sí? En una primera instancia, entonces, describir el contexto de su localidad. Puede ser en un párrafo, obviamente, y hay otros en los que se puede desarrollar hasta 2 párrafos. Pero la idea es que ustedes puedan concretar en cada párrafo lo que necesitan escribir. Por ejemplo, describir el contexto de su localidad. Ejemplo, en la Amazonía, pero puede ser, la Amazonía es sumamente grande, entonces en la comunidad donde ustedes pertenecen, ya sea el barrio donde se presenta la problemática, o ya sea el contexto de la comunidad educativa también, ¿sí? La provincia y el contexto de la unidad educativa, díselo. Es para entender desde dónde viene. Recuerden que el tema de la descripción tiene que ser muy concisa, muy objetiva, ¿sí? Que tiene que resaltar puntualizaciones claves. Por ejemplo, si estoy en una comunidad donde las adolescentes son madres solteras, eso es algo importante para poner. ¿Sí? Entonces no voy a poner, es un lindo lugar, es un espacio bien bonito, tiene lindos paisajes, que podría poner algo de eso, pero muy poquito, porque eso resulta anecdótico. Pero sí debo puntualizar, por ejemplo, es una población en su mayoría de embarazo adolescente, por decir. Entonces eso nos está dando un contexto, ¿de acuerdo? No digo que vayan a poner embarazo adolescente, sino que lo tomen en cuenta como puntualizaciones. Esas cosas que pasan. Por ejemplo, el consumo de alcohol es bastante alto en esta comunidad, ¿no? O en este contexto social. O en su mayoría son de religión católica, o en su mayoría son, no sé, chamanes. ¿Sí me explico? En una segunda instancia, entonces, sería describir el contexto de la institución donde usted trabaja, pero obviamente que tenga relación con la problemática. Si ustedes están poniendo una problemática que está totalmente desvinculada de su contexto institucional, entonces no tendría sentido también, pero sí pueden hablar del contexto desde donde viene la problemática, ¿de acuerdo? En una tercera instancia, ustedes pueden analizar y definir qué es la diversidad cultural y cómo está presente en la institución o en la situación problemática, ¿de acuerdo? Y cómo esto afecta a las políticas educativas. Por decir, en la institución educativa se enseña
se enseña muy poco sobre educación sexual. Sin embargo, en la entrevista hablamos sobre el contexto del cuerpo o la preservación, qué sé yo, de la vida, no sé, en función de los saberes de la persona entrevistada, por lo cual, entonces, el sistema educativo no toma en cuenta esto y los conocimientos que se imparten no están relacionados con la realidad sociocultural del sector donde se presenta el problema o la problemática. ¿De acuerdo? Entonces, en una quinta instancia, ustedes pueden definir qué conocimiento, qué saber, cuál es el objeto de estudio, cuál es la problemática que ustedes necesitan hablar, exponer, que hoy ustedes han conversado y han dicho, este puede ser el tema, este puede ser el constructo teórico, esto puede ser nuestra situación problemática a estudiar, nuestro saber elegido, ¿sí? Son cosas similares, todo lo que he dicho. Si ustedes ya establecen su problemática o lo que ustedes quieren resaltar, observar, vincular con lo que han observado y entrevistado, eso es lo que ustedes necesitan analizar. A partir de eso, todo el entorno. Ahora nos pueden decir un par de ejemplos para nosotros guiar. Lo siguiente es que nosotros tenemos que profundizar en esto, en el saber. Por ejemplo, si hablamos de medicina ancestral, ¿no es cierto?, que no es valorada dentro del sistema educativo, que no está reconocida, etcétera. También ustedes pueden decir más cosas sobre la medicina ancestral. ¿Para qué sirve? ¿Cuál importante es? ¿Cómo afecta directamente al contexto sociocultural en el cual ustedes están? De pronto hay falta de centros de salud, de hospitales, y la gente en su mayoría tiene un pensamiento de realismo mágico y se atiende permanentemente en estos espacios donde están los sabios, y en las escuelas no se conoce quiénes son o ya no se respeta, no se valora. Entonces ustedes generan una profundidad de eso, ¿no? Explican por qué es importante, cuáles son los conocimientos, ¿sí? Sin hacer cosas macros, sino también puntualizando objetivamente asuntos específicos. Como les decía, de la medicina ancestral, por ejemplo, podrían tomar una sola cosa que es como para la guayusa, por ejemplo, sirve para llenar de vitalidad a las personas, etcétera. Entonces, esto serviría repartirla en la escuela de una manera controlada o responsable, con el fin de que los chicos se sientan vigorosos, se sientan ágiles a la hora de participar de las clases de matemáticas o después de hacer ejercicio, no sé, ¿sí? Depende de lo que ustedes establezcan, obviamente, como problemática. Y luego argumentar, obviamente, la importancia de esto que ustedes están investigando y enfocarlo en lo sociocultural, ¿sí? ¿Para qué sirve en este espacio de comunidad? ¿Para qué sirve en este contexto? ¿De acuerdo? Estas categorías estas instancias, estas recomendaciones o acotaciones se encuentran ya en la plataforma de LEVEA, ¿de acuerdo? Y ustedes las pueden encontrar aquí. No significa que ustedes tienen que seguir paso por paso así, sino que ustedes tengan la posibilidad de encontrarse con estas sugerencias para poder hacer un mejor trabajo. Olguita, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, decirles y recordarles únicamente, los que ya se vieron el video y los que estuvieron en la tutoría lo saben, ¿sí? Este cuadrito nos servía para definir, también tiene ideas importantes. Tenemos ya las categorías que nos van a utilizar también para poder sustentar, para poder incluir citas que hagan que se note que mi tema está dentro de estas categorías y responde a todo lo que hemos estudiado en este quinto ciclo. Yo ya les había mostrado, esto es lo que les dijo Clary, qué se propone para cada párrafo, en uno, en dos párrafos del contexto, ¿no es cierto?, la institución, etcétera. Clary lo ha dicho muy bien.
definir bien qué tipo de institución tiene usted, cómo es la comunidad. Yo aquí les había mostrado un ejemplo y les quiero mostrar un ejemplo rápidamente de cómo en una cartilla de saberes, ¿no? Primero se explica, ¿no? En dónde está. En la provincia de Napo, Cantón Tena, Parroquia Huano, Comunidad Campo Cocha. Nos dice qué tan distante es esta comunidad de la capital de la provincia, el acceso, ¿cómo es el acceso? Aquí dice es una zona rural y el acceso a la misma es por vía terrestre y fluvial, cuántos habitantes tiene, entonces esto es importante. También la unidad educativa, bueno, ¿dónde está ubicada? ¿Cómo es? ¿Qué hectáreas existen? La comunidad, aproximadamente cuántas familias hay, etcétera. Luego ya nos vamos adentrando un poquito a cómo los saberes han sido considerados en el sistema educativo, hablamos de la diversidad, qué dicen los documentos curriculares sobre ello, hasta llegar a los saberes, a nuestros hallazgos en la entrevista. Entonces yo aquí puedo poner los saberes o los conocimientos que se encontraron a través de la entrevista en la comunidad son este y este. O sea, para eso me va a servir la entrevista y el diario de campo también, para que yo saque citas y sustente. Entonces yo puedo poner aquí en la comunidad, la persona entrevistada, pongo entre comillas, dice, la huella supina sirve para transmitir conocimiento. Cierro paréntesis, tengo que poner entrevista y la fecha. Cito, y también eso me ayuda a ver que lo que yo estoy diciendo, que esta problemática no sale del aire, sale de una entrevista, un ejercicio que yo he hecho con mi compañero, claro. Entonces, bueno, ustedes a la final tendrán una redacción así de grande, no tienen que profundizar en el saber, dar toda la información. Por ejemplo, si voy a hablar de la huella supina, solo la menciono, sí, digo tal vez en qué espacio se usa, pero no voy a profundizar porque más adelante en la entrevista, en la historia de vida, ahí voy a profundizar y empaparme de todo lo que es este saber para poderlo llevarlo a lo educativo. Quería recordarles que nosotros tenemos que argumentar nuestros antecedentes y para eso tenemos citas. En el documento que se les envió el día jueves, en el PDF, tiene ejemplos de citas. Yo les he puesto aquí con rojo para recordarles que estas citas son mías y que si usted me copia estas citas comete plagio, pero usted puede sacar sus propias citas de los textos que tiene ya en la plataforma y si encuentra algún otro interesante, pues qué bueno. Les he puesto aquí un ejemplo de cómo se fundamenta la diversidad y la atención a la diversidad desde el currículo de educación. Hemos puesto aquí una cita sobre los términos. Si yo digo que mi conocimiento está dentro de la colonialidad del saber, pues cito qué es la colonialidad del saber y sustento por qué yo digo que esta temática, este saber que yo elegí está dentro de este tema. Voy haciendo un vínculo. Entonces, ahí sí mis antecedentes tienen un sustento. No solo lo dice Olga, sino también lo dice Catherine, que existen esta colonialidad del saber que deja otras formas de producción de conocimiento de lado. Y yo considero que esta ceremonia no ha sido considerada y tampoco se sistematizan los conocimientos que salen en esta ceremonia, ¿no? Y estamos cayendo en una colonialidad del saber. Estamos siguiendo patrones. Esto nos está llevando a la escuela, entonces estamos cayendo en esto. Igual la interculturalidad, bueno, si yo digo en mi texto que es importante atender a la interculturalidad, a la diversidad existente, pues cito que tiene que ver esto de la interculturalidad, ¿se entiende? Voy sustentando. En el PDF usted tiene todos estos ejemplos que hemos sacado. También hemos sacado la importancia de la investigación, el paradigma sociocrítico, que es el que estamos utilizando para este ciclo. También para decir, bueno, yo estoy haciendo esta casilla de saberes, ¿con qué objetivo? Bueno, pues estamos tratando de exteriorizar, de mostrar conocimientos existentes en la comunidad, de ver con una mirada crítica todo lo que existe en la comunidad, etcétera, ¿sí? Esto lo van a revisar en su correo, ya lo tienen. Y finalmente quería mostrarles, he hecho un horario, ustedes saben que el tiempo ya no nos da. Está especificado. Usted esta redacción la tiene que avanzar hasta el día martes con su compañero. Estas 3 páginas. No va a ser el final, no lo va a subir, pero lo va a avanzar porque el día martes se va a reunir conmigo. He hecho ya un calendario mientras ustedes estaban con Clary, solo que no sé a dónde se me fue. En el que, pues, parejas pedagógicas, he puesto un horario, aquí está, para reunirnos. Hágale captura de pantalla, igual yo le voy a enviar media hora con cada equipo para revisar lo que ha escrito, cómo va avanzando y guiarle en caso de que estén necesitando apoyo. Yo sé que esto no lo van a entender hasta que se pongan a escribir, entonces el martes me voy a reunir, aquí están las parejas ya,
media hora con cada una. Eso sí, les pido ser súper puntuales, porque tenemos media hora con uno, salgo media hora con otro, salgo media hora con otro, y así va a ser. Luego ya nos dividiremos con Clary para que cada una asesore a un grupo. Esta, por ser la primera mirada, la haremos con todos. Entonces, miren, va a ser este el horario, por favor. Les voy a enviar también al grupo ya hoy en la noche que termine todas mis clases. Y ahí vamos a ir revisando su escrito, si está correcto, qué podemos acotar, qué podemos quitar. No sé si están bien del horario, creo que se dejó de compartir. No, Licen. Ya, no está, perdón. Una pregunta, Licen, Olguita. El trabajo del día de mañana, ¿cómo hacemos? ¿Dejamos para el martes para subir o yo ahí estoy mareada ya? Está con fecha 18 aún la 2.5. La 2.5 es esta que vamos a hacer y vamos a subir el martes después de que se reúna conmigo. Ah, esa es la que hacemos el grupo. Desde ahora en adelante, escuche bien, desde ahora en adelante todo va a ser en pareja pedagógica. Entonces, la persona con la que usted se reunió hoy, salvo casos excepcionales de logística que tengamos que mover, va a ser su compañero de aquí en adelante. Entonces, usted hasta el día martes ya creen un drive juntos, organícense cómo van a escribir, cómo van a trabajar, hagan un borrador, que el martes cuando se reúnen conmigo, revisamos ese borrador, les doy acotaciones, mejoras y luego lo subimos en la plataforma. Dicen una pregunta, ¿y este borrador es de los dos? Uno solo. Desde ahora en adelante los dos, uno solo, exacto. Ahora sí, el archivo es el mismo para los dos. Si un caso le optamos por medicina ancestral, ¿no? Que hemos hecho la entrevista. El compañero es de la sierra y yo soy del oriente. ¿Cómo haríamos ahí? Tienen que elegir un contexto, compañeros. No están haciendo donde usted está ahorita. Está haciendo sobre su institución educativa. Eligen una de las dos instituciones educativas y la hacen. Recuerden que todas sus instituciones están aquí en Napo. Entonces, todo tiene que ser dentro de Napo. ¿Sí? Ya muy amable. Estamos con el tiempo encima. No hay más dudas, no hay más preguntas. Podemos ir cerrando ya. Yo tengo una inquietud, Licen, por favor. Dígame. En la parte de la introducción no me quedó muy claro y otro, o sea, en los antecedentes, algo que ya dijo mi compañero hace ratito nomás, ¿no? Bueno, ahí nomás entonces, no sería contextualizar, por ejemplo, yo soy de aquí, de una comunidad, y mi compañero es de otra comunidad. Total, estamos dentro de la misma provincia, entonces, solamente elegimos lo que está dentro de una comunidad y con eso empezamos lo que son los antecedentes, ¿no es cierto? Sí, escúchenme bien. Como hacemos pareja pedagógica, tal y como hemos hecho de elegir de las dos entrevistas cuál vamos a tomar, con qué personaje vamos a trabajar, asimismo escogemos una institución educativa en la que se sitúe la comunidad y ahí vamos a trabajar. Escogemos solo una. Ahora, lo que Clary les explicó es lo que vamos a hacer todo el ciclo, introducción, antecedentes, objetivos, reflexiones. Ahora solo vamos a hacer para el martes, esta semana es antecedentes y problemática. No hay introducción, no hay resumen, no hay conclusiones, porque eso es lo que vamos a terminar al final del ciclo. Solo les mostró el cuerpo para que sepan que vamos a hacer solo todo. Antecedentes, sí. Ahora estamos en los antecedentes, que es la 2.5. Ya, muchas gracias. Y ese documento nos va a enviar a nosotros para guiarnos a sus correos. Yo la redacción no les puedo pasar porque eso sería plagio para la persona dueña de este correo. Pero los ejemplos de citas, el cuadro, las categorías tienen desde el jueves ya en su correo en un PDF y el horario yo les paso al WhatsApp. Tienen que producir un documento que diga claramente antecedentes 2.5 y ustedes desarrollan los antecedentes. Recuerden que esta primera partecita de los antecedentes, luego ustedes van a copiar y a pegar al trabajo general que yo recién les mostré, al formato. Eso cuando ya termine en la unidad 5. Entonces, solo vamos a hacer antecedentes, solo una primera partecita antecedentes. No podemos hacer la introducción porque ese es el resumen de todo, es como introduce todo. Entonces, recién estamos en nuestro primer paso que es antecedentes. Hagan un documento Word que diga antecedentes, actividad 2.5 y ahí ustedes hacen estas tres carillas.
¿De acuerdo? Igual en la plataforma está escrito, todo lo que les estamos diciendo está escrito pasito a pasito, como siempre, le hace ahí. Y si tiene otra duda por interno, ahora tenemos que tienen ya clase con Fausto. Entonces, si quedan más dudas, ya saben, siempre por interno. En el caso de Elvia hay un trío pedagógico, no una pareja, ¿sí? Y eso se ha dado efectivamente por los estudiantes que estamos aquí. Entonces, en el caso de su grupo, Elvia va a ser un trío pedagógico, ¿sí? Están 3 personas ahí, ya lo hemos anotado así. Vamos a trabajar 3 en ese grupo. Trabajamos de la misma forma que los demás. Ya, le hice una pregunta y en lo que toca a escribir de la unidad educativa, escribimos de los 3, ¿no es cierto? Escoge una para todo el Solo proyecto. una. Escogen Ya, una comunidad, una institución, un saber, un personaje a entrevistar. El más interesante de los 3. Por eso es bueno, tienen que hacer una reunión los 3, analizar y ver quién le atinó más a lo sociocultural, quién se acercó más, quién tiene algo más interesante y se elige. ¿Sí? Listo, gracias. Perfecto, que tengan una linda tarde. Estamos aquí para cualquier duda, siempre consulte. Ahora nos tenemos que ir porque ya se acabó el tiempo. ¿Ya? Que tengan un buen día, que estén muy bien. Gracias. Por favor, Buenas tardes. recomendación, leer bien todo antes de generar preguntas y acercarse a nosotros por dudas concretas, puntuales, específicas. No se olvide de la asistencia, Lisa, Jorge Pérez presente. ¿Ya? Sí, muchas gracias. Por favor, Olguita, mándame la El asistencia. martes, nos vemos el martes. Hasta luego. Hasta martes. Nos vemos el martes. Nos vemos el martes. Gracias, gracias. Hasta luego. Ya, ahorita, dile que ahorita, que me den el almuerzo para llevarlo. ¿Qué pasó, Reina? Compañero Ahorita, Jorge, Reina, ahorita. Si me puede dejar acá, yo ya estoy saliendo. Sí. Muy bien, gracias. Ya, gracias, Alicia, gracias. Hasta luego. compañero Jorge.